Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, entonces ayer tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero hoy no los vamos a tener. Vamos a empezar entonces con la clase número 10. Ya solo nos queda una, que sería la próxima según el calendario que les enviamos, para ya tener ya, pues, una fecha ya para los exámenes, ¿verdad? Por de pronto les voy a pedir que por favor tengan a la mano su constitución, su código de Bustamante y lo demás que podamos tener ahí. Tengan a la mano lápiz y tengan por ahí unas hojitas o cuaderno, porque les voy dando por ahí unos tips para resolver el examen y ustedes pues las van a anotar porque esas no se las puedo yo poner aquí, porque son más o menos orientación y es más o menos tips de las algunas preguntas que han sido modificadas para poder realizar el examen. Entonces, siempre estoy con el chat abierto, siempre esperando que me escriban para que me digan todo está bien, licenciado, se ve bien y que podamos arrancar. Entonces, así, y doy tiempo porque algunos no se han conectado. Entonces, por ejemplo, anoten por ahí en su cuaderno con quién nace el primer tratado de derecho internacional privado. Es primera pregunta y esa ustedes saben que aparte de las otras que les doy, seguro esta va a ser pregunta de examen. Entonces anoten por ahí, les repito, con quién nace el primer tratado de derecho internacional privado. Entonces ahí nos vamos. Aquí dice, gracias jóvenes, que les descansen y ya, bueno, eso lo escribí yo. Gracias, Liz, me pusieron ahí, nadie me ha escrito, pero espero que estén viendo bien la señal y que estemos ya, y ya no voy a esperar más porque ya vamos casi sobre los 5 minutos. Los que no se conectaron, pues que se conecten después, y si me van el camino, me van diciendo si todo se va viendo bien, por favor. Vamos a ver, un poquito aquí, ahí estamos. Bien, entonces arranquemos, pues, clase 10, Derecho Internacional Privado, código FG 059, semana 10, clase 10. Entonces vamos a ver la aplicación del Derecho Internacional Privado de conformidad con las escuelas. Ya aprendimos qué son las escuelas, de dónde vienen, quiénes fueron los principales exponentes, cómo se dio origen a la primera escuela del Derecho Internacional Privado, por supuesto. También ya hemos hablado de que el derecho interno se aplica en el estado donde se comete el hecho, el delito o la infracción, y el derecho internacional privado es una ley que ha sido aprobada y ratificada por algunos estados para poder aplicarla. Todos aquellos estados que no aparecen en este código de Bustamante, pues entonces pueden adherirse. La ley dice que tienen un tiempo para adherirse. Yo tengo aquí todas mis leyes, espero que ustedes las tengan por ahí. Y los estados se pueden adherir de conformidad con el reglamento o con el procedimiento que ahí está. Hoy vamos a ver también dos principios importantes, ¿verdad? Que emanan o que determinan cuáles son las leyes que se aplican tanto a nivel internacional como a nivel nacional o a nivel personal. Muy bien, entonces arranquemos. La clase no es muy grande. Y les dije por ahí que comparan con quién nace el primer tratado de derecho internacional privado. Entonces, hablando de las escuelas estatuarias, la italiana del siglo XVI, referencia a clase 8, de Bartolo de Sossoferrato, fue uno de los principales exponentes. Ellos clasificaban las leyes en territoriales y la ley territorial, que era la ley del lugar, que no tenía efecto extraterritorial, o sea que algunas veces las aplicaban como que por lástima, digámosle así, o las aplicaban por conciencia, o las aplicaban por algún criterio. Entonces, estas escuelas, según Bartolo Sossoferrato, él divide estas dos clases. La primera es la territorial, que es la que se impone en el lugar donde se comete el hecho. Luego las personales. Las personales podríamos decir que son las extraterritoriales. ¿Por qué razón? Porque es la forma en la cual se persigue a las personas donde quiera que estén y que tienen de carácter, carácter extraterritorial o bien de carácter internacional. Para eso vamos entonces a utilizar ¿cuál ley? La ley reguladora del procedimiento de extradición. Yo les pedí que la compren y se los vuelvo a decir, cómprenla porque les vienen preguntas de examen y leanla completa. Es bien chiquita, la ley tiene como 20 y pico, 31 artículos tiene, ¿verdad? Estos artículos ustedes se los leen en 10 segundos, así como ustedes leen ahora, ¿verdad? 34 artículos, son poquitos. 40 artículos cabalitos, es una ley bien chiquita y ahí está todo el procedimiento, las formas, los tipos de extradición que hay y vayan ustedes por ahí ya agarrándole la onda para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Bien, entonces,
Vamos a ver. Bueno, entonces, léansela toda porque no los puedo. Bueno, pero si quieren del artículo 2 en adelante, del artículo 2, anoten por ahí, artículo 2 en adelante de la ley de extradición, ahí van a encontrar todo el procedimiento y lo pueden ir marcando con pasos para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Entonces, ahí va a estar paso 1, paso 4, paso 5, paso 6. Como les digo, ya no estoy dando derecho penal porque si no les tendría que explicar cada uno de esos pasos. Bien, entonces las bases de los bienes del Estado y la capacidad. En las personales, entonces, las vemos como extraterritoriales que pueden aplicarse fuera del territorio y las territoriales que son la ley del lugar. Pero ¿quién hace esta excepción? Bartolo de Sossoferrato, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo les mandé por ahí era ¿con quién nace el primer tratado de derecho internacional privado? Otra que pueden anotar por ahí es ¿de dónde sale la doctrina de derecho internacional privado? ¿Y dónde vamos a ir resolviendo las preguntas de una vez aquí? ¿De dónde sale la doctrina del derecho internacional privado? Y luego vamos a ver los principios y también van a hacer preguntas de examen. Escuela Estatuaria Francesa. Ya vimos entonces, aquí salimos de la italiana, y ahí podríamos hablar de Roma, el Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano. Después de todo eso, pues se vino formando esto para poder ir creando de alguna manera estudios para poder determinar el derecho internacional privado. La Escuela Estatuaria Francesa del siglo XVI era escuela eminentemente territorialista. ¿Por qué era territorialista? Porque también aplicaba la ley del lugar a su territorio. Tuvo como principal exponente a Bertrand de Argenté. Nace como producto de la realidad política y social imperante en Francia. Entonces, acuérdense que aquí hablamos de, bueno, nadie me ha escrito ustedes, hoy sí estoy asustado, creo que no hay nadie del otro lado, espero que sí, o ya se fueron al puerto y me dejaron aquí solito hablando en la clase. Bien, entonces, este exponente, vamos a decir, Bertrand de Argenté, nace del producto, dice que la ley territorialista nace del producto de la realidad política. En ese tiempo, pues acuérdense que después de lo que fue la caída del Imperio Romano, pues empezaron a crear los estados. Y en ese sentido, pues cada quien comenzó a hacer su base económica, su base política, sus constituciones y empezaron ya a dividirse. Ellos consideraban que la ley territorial debía aplicarse siempre, que por excepción se aplica a la extranjera. Igual en Guatemala, aquí nosotros aplicamos excepcionalmente, podemos aplicar una ley que convenga o no convenga a la persona. Y eso podríamos determinarlo como aquel concepto que dice que la ley es irretroactiva únicamente cuando se le favorece al reo. En este sentido, podría ser que la ley, cuando le favorezca a la persona, se debe aplicar la ley internacional. En su contrario o en su contra, pues sería nada más la ley territorial o la ley del lugar, que serían todas nuestras leyes aplicables aquí en Guatemala. Ellos consideraban que la ley territorial debía aplicarse siempre y que por excepción se aplicaba a la extranjería. Bertrand de Argenté divide los estatutos en, miren, reales, personales y mixtos. ¿Cuáles son los reales? Los estatutos reales, pues son aquellos que de alguna manera van a darle persecución a la norma. Los personales es cuando se comete de alguna manera algún delito. Y de este sentido, pues los mixtos que amarran tanto reales como personales. Pero esos son estatutos creados por ellos como normas jurídicas en su tiempo. Entonces, ahorita aquí, ¿cómo marcamos solo bueno, más que todo, tal vez lo marcamos como los principios, ¿verdad? Las fuentes del derecho, las reales, las históricas, y así nos vamos siguiendo. Y en este sentido, lo que trata de Bertrand de Argenté es dividir digamos así, el sistema territorial, dividirlo en tres. Si hablamos de reales, pues las que se apliquen, personales, las que persiguen, y las mixtas que se pueden aplicar ambas según la ley, según lo que ahí establece. Bien, Bertrand de Argenté divide entonces los estatutos en reales, que se refiere a los bienes territoriales dentro del territorio que se deben de tratar según las normas del territorio. Caemos a lo mismo. ¿Por qué razón? Pero está hablando específicamente de los bienes territoriales. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Si queremos hablar de bienes, estamos hablando prácticamente de derecho civil. Nos vamos entonces al libro. Si quieren, anótenlo por ahí, como les dije, porque ya no lo voy a jalar. Ayer perdí mucho tiempo jalando y leyéndole los artículos, y lo mejor es que ustedes los lean, porque así es como van relacionando. Entonces, váyanse al libro 2 del Código de Derecho Civil y ahí van a encontrar ustedes los derechos. O sea, van a encontrar ustedes la propiedad, la copropiedad y todo, y los derechos reales de dominio, todo lo que ustedes van a encontrar por ahí. Los personales se referían a las personas en cuanto a su capacidad y estado extraterritorial, dependiendo cómo estén fuera, el estado como estén, su estatus y cómo estén, y así es como podrían aplicarse.
Los mixtos se refiere tanto al estatuto de la persona como a los bienes y que se debían de dar primacía a los bienes reales de la propiedad. Entonces aquí les pongo yo a ver el Código Civil de los bienes. Los bienes los van a encontrar en el libro número 2 del Código Procesal Civil para que lo entiendan mejor. Estas escuelas nos van dando una referencia como una fuente de información del derecho anterior y que nos vienen a formar derecho hoy en día aquí en nuestra actualidad, ¿verdad? Bien, entonces, miren, jóvenes, no veo que nadie escriba, solo que alguien me escriba, por favor, si estamos transmitiendo bien. Hay 69 ahí, entonces, no sé, o todos están durmiendo todavía, o se fueron de pachanga ayer y ahí nos quedamos encerrados. Bien, pero si no, pues, si no dice nada, ni bueno ni malo, quiere decir que todo está bien. Entonces, nos vamos a la escuela estatuaria holandesa. ¿A dónde quiero llegar yo? Cuando lleguemos al sistema, a la escuela anglosajona, que es derivada de otra escuela, y que en ese sentido se derivan los dos sistemas, tanto latino y sajón. La escuela estatuaria holandesa del siglo VII era de carácter territorialista, reflejo de la guerra de la independencia contra España, que finalizó con la paz de Westfalia en 1648. Eran grandes comerciantes y miraban con desconfianza a los extranjeros. Principales exponentes con Christian de Redenburg y Pablo Boet, según ellos, que con el gran comercio que realizaban se veían obligados a aplicar la ley extranjera. Tenían diferentes religiones que ocasionaban problemas en materia de matrimonio según el Código Civil. En ese entonces, en estas épocas, las personas no se podían casar, o sea, de un estado con otro no se podían casar, era como violar la Constitución o violar la territorialidad. Sin embargo, ellos ven la necesidad de aplicar el derecho extranjero cuando se ven con la necesidad de muchos problemas, especialmente con los matrimonios extranjeros. Entonces, realizaban y se veían obligados a aplicar la ley extranjera, tenían diferentes religiones, lo ocasionaban problemas en materia de matrimonio. Entonces, antes, como les digo, prácticamente desde que los hijos nacían, casi los comprometían en matrimonio. Mira vos, mi hijo te gusta, como somos compadres, mi hijo me gusta para tu hija, o tu hija para mi hija, o como dijo aquel, lo hará mi hijo para tu hijo. Entonces, en ese sentido, eran como que unas leyes muy restringidas en donde se aplicaban las leyes del territorio, pero en algunas ocasiones, cuando pasaba esto, especialmente con el matrimonio, era necesario aplicar la ley extranjera. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en Guatemala, cuando una persona se casa con un extranjero, no es lo mismo, o sea, es lo mismo, es el matrimonio, pero no es el mismo, no son los mismos requisitos que se deben de llenar, porque se les exigen ciertas características para que puedan realizar el matrimonio. Vamos a fijar el Código Civil y les vamos a leer un poquito ahí. Es que ayer me tomé la molestia de guardar todo ya, porque ordené aquí, guardé todas las leyes, todos los códigos, pero entonces esta sería como una escuela y algunas características que tenía y que era lo que realmente pasaba. Entonces, si nos vamos al artículo 78 por ahí, vamos a ver que vamos a encontrar todo lo relativo al matrimonio. Entonces, por ahí escríbanse ustedes otra pregunta, como les digo, estas no les van a aparecer aquí, y escriban ustedes qué ley es la que rige los bienes singulares sin tener excepción, ¿ya? Anótenla por ahí, ahorita no tienen las respuestas, pero ya las van a ir encontrando. Entonces, si nos vamos al 78, vamos a encontrar todo lo relativo al matrimonio. Y aquí vamos a encontrar sobre los bienes, sobre la celebración del matrimonio, antes de casado, nuevo matrimonio, aquí está, contrayente extranjero en el artículo 96. Dice, contrayente extranjero, el contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá de comprobar forma fehaciente su identidad, libertad de Estado, o sea, la libertad del Estado previamente a la celebración del matrimonio. Se publicarán edictos, que esa es la diferencia, ¿verdad? Porque con un matrimonio normal entre guatemalteco y guatemalteco no se debe hacer ninguna publicación. Se publicarán edictos y vayan subrayando si quieren, ¿verdad? En el diario oficial, en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando o denunciarlo quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Entonces dice, si el matrimonio no fuese celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto y habría que hacerlo de nuevo. Y ahí viene la constancia, los requisitos, la celebración del matrimonio, la firma del acta y luego pues cuidado de los hijos, a quien quedan, capitulaciones matrimoniales, los regímenes, todo lo que ustedes van a encontrar ahí. Pero principalmente en el artículo 96 nos habla sobre el matrimonio o contrayente extranjero. Muy bien.
Entonces, con eso ya salimos de esto y caemos a la escuela estatutaria angloamericana de territorialidad. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que pretendemos establecer con la escuela anglosajona o angloamericana es que de ahí se derivan los dos sistemas que nosotros manejamos hoy en día, tanto en algunas repúblicas, en algunos estados, como en Guatemala. Entonces dice, llámase escuela angloamericana a la doctrina de derecho internacional privado que se aplica en Inglaterra y Estados Unidos y que inspira a la jurisprudencia de los tribunales de ambos países en materia de conflicto de leyes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Crear un sistema para poder inspirarse, ¿verdad? Para poder aplicar su normativa, tanto interna como internacional, en el sentido de aplicar la ley externa cuando fuera necesario. Entonces partimos aquí. Anoten por ahí que son otras preguntas que les van a venir de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos? Bueno, la pregunta creo que dice, haga una diferencia entre el sistema latino y el sistema sajón. Como ustedes ya son estudiantes del noveno, ya han de haber aprendido lo que es eso, pero si no, igual se los voy a decir porque yo creo que a veces uno repite las mismas cosas y algunos las saben y otros no las saben. Algunos nunca las aprendemos y otros las aprendemos. Algunos llevamos años para aprenderlas y otros no les cuesta nada, pero en fin, eso es relativo a la actividad del estudiante. Entonces, en Estados Unidos se aplica el sistema sajón. ¿Por qué razón? Porque es un sistema totalmente, eminentemente informal, que no necesita de tanto formalismo para poder aplicar. En Guatemala se aplica el sistema latino, pero estamos hablando entonces ahora del notariado. En Guatemala se aplica el sistema latino, ¿por qué? Porque tiene todos los formalismos necesarios para poder determinar un instrumento público. Por ejemplo, si ustedes buscan el Código Procesal Civil en el artículo 61 específicamente van a encontrar los requisitos que van a llevar ustedes para poder enviar su memorial. En el 202 van a encontrar la demanda. Yo no los tengo a la mano, pero ustedes cópienos por ahí. Son artículos que yo me conozco de memoria porque son los que más se manejan. Entonces ustedes ven los requisitos para poder interponer un memorial en materia civil son el 61, que lo hemos hablado en otras veces, yo creo que más que en civiles donde lo hablo, en el 61, el 63, el 97, el 106 y el 107, que son requisitos cajoneros de ser un catedrático para poder interponer un memorial para que no lo vayan a rechazar. Entonces, eso es la parte sensible. Y lo relativo que tiene que ir como está ahí. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el escrito inicial? Lo encontramos en el artículo 61 y no se pueden salir de esos requisitos porque se los van a rechazar. Sin embargo, en Estados Unidos, con el sistema sajón y en otros países, por supuesto, Argentina, no sé qué otros países de Europa por ahí utilizan el sistema sajón, me imagino que también en Inglaterra, pues porque aquí lo menciona, se irán con ese sistema sajón que es totalmente informal. Entonces, por ejemplo, ayer les enseñé un documento proveniente del extranjero. Hoy se los voy a enseñar también. Aquí está. Lo copié. Ayer no lo copié. Ayer se los enseñé así, físico. Pero ayer no sé si lo pudieron leer. Obviamente este documento no les va a llegar físico porque es de una persona que no se puede revelar la información, pero así es como está. Si ustedes se dan cuenta, dice, el estado de Texas ordinariamente certifica ya. Bueno, no sé qué más dice, pero dice algunas cosas que yo entiendo y otras que no. Dice que es en el estado, o sea, lo que yo pedí aquí que me legalizaran fue un mandato judicial con representación. Pero miren a dónde llegamos. Si viene aquí a Guatemala, yo tengo que hacerle los pases de ley, tengo que protocolizarlo, tengo que meterlo, tengo que hacer un montón de cosas y tengo que registrarlo. En Estados Unidos, ustedes se den cuenta, miren en la hoja que me lo legalizaron. Entonces dice el estado de Texas, ¿verdad? De la ciudad de Bonner, quien me lo legalizó fue Cristina Escobar, notaria pública. ¿Se dan cuenta? Dice Cristina T. Aquí ustedes no pueden poner Cristina T, porque entonces se los van a rechazar o van a decir que hay que hacer una identificación de persona. Escobar, notaria pública, ¿verdad? En este día dice que hace relación de la firma del señor fulano que aparece ahí, nombre del signatario, ¿ya? Luego dice que es proveniente de la República de Guatemala, del consular y del no sé qué. Y ahí dice, abajo miren la auténtica, son 4, 5, 6 líneas. Y ahí dice 12 de octubre de 2021, que yo estuve por allá, y la firma, aquí dice claro, del notario público, ¿ya? Y abajo dice, el título de que él legalizó, que es un mandato judicial con representación, miren todo mal hecho ahí, con representación y no dice más, que está en 3 páginas, ¿ya?
y incluye una página que es esta. Aquí nosotros tenemos que decir que una auténtica. En la ciudad de Guatemala, el día 1, no creo soy, no sé, día 10 de abril del año 2022, como notario de fe, que las hojas que anteceden, o las 5 o 10 hojas, yo legalicé una de 25, que las 25 hojas que anteceden son auténticas por haber sido tomadas o reproducidas el día de mi presencia del documento original, el cual calza y una gran charada. Miren, esto es totalmente diferente. A eso queríamos llegar para hacer una diferencia entre el sistema latino y el sistema sajón. Bien, entonces, no es otra cosa que la antigua escuela estatuaria holandesa del siglo XVI. Su principio fundamental es el de territorialidad absoluta de la ley. Sin embargo, habría que hacer notar que excepcionalmente y solo por razones o cuestiones, dependiendo, ahí no nos puse más porque eso lo vamos a leer, que solo por razones o excepciones, el estado o el lugar donde esté y se aplique la ley o la normativa jurídica es la que uno tiene que aplicar. En este caso allá, ¿quién me legalizó el documento? Me lo legalizó una notaria. Yo vine, me lo traje aquí a Guatemala, ya con todos los documentos. Aquí en Guatemala ya lo vine yo a notarizar, ¿verdad? Por mí, ante mí, o por sí, ante sí, como ustedes ya lo saben hacer, y ya lo registré para poder yo representar a esta persona en juicio civil de divorcio. También se puede representar por medio de mandato en matrimonio. Entonces, yo digo, qué chileno representar a alguien aquí en mandato para casarme yo con la esposa del otro. La diferencia es que no me puedo ir de luna y miel con ella, porque entonces ya estaríamos rompiendo el mandato. Pero yo puedo representar a una persona de allá que no pueda venir aquí, aceptar el matrimonio por él y estar totalmente y legalmente casado. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué ley se aplica? La ley del lugar, porque dice que ustedes pueden representar en matrimonio, en este caso, por divorcio, a la persona que está en el extranjero. Estamos aplicando entonces el derecho internacional privado que nos permite que la persona que está allá pues se pueda casar aquí, pero que no sea él, sino que yo me case con ella. Y que me mande una notita que diga, vas ahí me cuidas a mi esposa. Y me la llevas de luna de miel, por favor, y ahí van unos cuantos dólares. No, eso sí no se puede. O quién sabe, ¿verdad? Eso sí no lo sabe. Bueno, entonces, Joseph Story afirma que cada uno o cada estado puede aplicar la ley extranjera por cortesía. Eso pues, ya es decisión de cada estado. La escuela estatuaria angloamericana, ya lo hablamos de ella, nace con el Reino Unido, pero se desarrolla en Estados Unidos, siendo el país más importante para ayudar a elaborar esta escuela. En Estados Unidos estaba obligado por sistema federal a solucionar problemas de derecho internacional privado. Los ingleses, en cambio, fueron dentro de Europa los más atrasados en esta materia. Por eso los ingleses adoptan la escuela estatuaria holandesa. Entonces, ¿a qué queremos llegar? De que Estados Unidos utiliza un sistema muy simple, el sistema sajón, que es muy corriente, ya ustedes se pudieron dar cuenta ahí, les enseñé un documento original del estado de Texas en la ciudad de Broward. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, es totalmente diferente. Entonces, Estados Unidos es mucho más práctico con todo por eso. Aquí todo es complicado, todo es burocracia, todo es un dolor de cabeza. Porque ni siquiera sabe derecho, son los que reciben documentos y califican los documentos y es un relajo. Bueno, entonces, por ejemplo, la base fue el matrimonio de María Estuardo y de María Estuardo era la hija de Carlos I de Inglaterra con Guillermo de Orange por países protestantes y no les convencía nada de fuera. Es un ejemplo que aquí dice que en esos tiempos que no se podían casar con otros estados y aquí trataron de resolver el problema de estos dos para que se casaran. Luego estas normas pasan a América con la unión de estados españoles, como los franceses necesitaban solucionar los conflictos de leyes que surgían internamente como internacionalmente. Por eso nace el derecho internacional privado. ¿Con qué finalidad nace el derecho internacional privado? Pues nace con la finalidad de resolver todos aquellos asuntos de carácter nacional como de carácter internacional. Entonces, el derecho internacional privado nos permite aplicar la ley extranjera o la ley extraterritorial dentro de nuestro territorio guatemalteco. Ven, anden por ahí entonces otra preguntita que les va a ir sirviendo. ¿Qué ley es la que rige los bienes singulares hacia sí? Entonces, escriban por ahí, ¿quién fue el máximo exponente de las escuelas estatuarias? ¿Ya? Y de una vez les voy a dar otra preguntita. Hagan la diferencia entre el sistema latino y el sistema sajón. ¿Ok? Sigamos ahí, pues.
Bien, y aquí está el sistema que les puse ahí. Bien, labor privada de la escuela estatutaria. ¿Cuál era la labor privada? Primero, individual, colectiva y gubernamental. Obviamente la individual, pues a personas que se estaban haciendo fuertes en este sentido, y la colectiva, pues a niveles colectivos, y la gubernamental al Estado. Yo se los puedo plantear aquí hoy en día. Individual, todos los problemas legales que se den aquí con personas. Colectiva, todos aquellos problemas que se den con el Estado y con otras fronteras. Y gubernamental, pues es la que se va a aplicar dependiendo del gobierno que se para el segundo ensayo de Derecho Internacional Privado. Entonces, esto es un trabajo que les voy a dejar. No lo tienen que presentar, estoy siendo bien claro, no presentar a la U, nada, es para simplemente para que ustedes estudien las escuelas de este tiempo porque les vienen preguntas del examen de ellos. Bueno, avance para el segundo ensayo de Derecho Internacional Privado. Leer el folleto. ¿De qué folleto? Abajo está el link, ahí lo copian o lo miden. ¿Cómo le hacen? Porque aquí no les aparece, no me lo dejó grabado ni registrado, yo creo que lo copié. 2. Extraiga las labores únicamente de la escuela estatuaria. Dice ahí que son las estatuarias, por favor. En clase. Y 25 preguntas, daré indicaciones en clase. Ya las estoy dando ahorita. ¿Por qué razón se las estoy dando ahorita? Ustedes bajen ese link que está ahí, ustedes lo pueden estudiar y se lean todo lo relativo a las escuelas estatuarias. Yo pues no se los puse todo porque es un montón y ustedes lo pueden estudiar un poquito más despacio. Les digo, no es obligatorio, no hay que entregarlo, no tienen que hacer carátulas, no tienen que mandarlo, no, solo es para que ustedes estudien. ¿Y por qué no es obligatorio? Si ustedes no quieren estudiarlo, no quieren bajarlo, no lo hagan. Pero sí vienen algunas preguntas de estas escuelas aquí para que ustedes puedan tener por o menos se les vayan a hacer. Bien, entonces, ¿cómo piensa otra por ahí? Por ejemplo, ¿qué escuela eminentemente territorialista tuvo como principal exponente a Bertrand de Argentré? Esas por ahí las tienen ya las respuestas, no hay ningún problema. Convención de Derecho Internacional Privado. Aquí vamos ya, tengan a la mano su código. No sé qué me pasó hoy, no tenía yo. Tal vez ayer hablé mucho y me afectó otra vez la garganta. Bueno, pero no estoy mal, ya estoy bien. Solo es porque a veces uno habla demasiado y hablé todo el tiempo y ahorita no he tomado nada, entonces ni café ni nada. Bueno, entonces aquí ya vamos aterrizando y vamos cayendo a lo que es el código de Bustamante. Ahí se recuerdan que en los exámenes ya habla sobre el decreto 1575. O le van a decir, explique tal cosa del Código Bustamante, o explique tal cosa del decreto 1575, así como van las preguntas. Dice, Código Bustamante, La Habana, 20 de febrero de 1928. Los presidentes de la República de Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México, Salvador, Guatemala está pintado con celeste para que vean que sí. Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Estados Unidos de América y Cuba. Son los que estuvieron aquí como plenipot cuando determinaron crear y aplicar el código de Bustamante en su versión 1575, ¿verdad? Para poderlo aplicar a nivel internacional o aplicarlo a nivel territorial. Dice, con el ánimo de su... ¿dónde encontramos eso? Pues rapidito, vayan, hay una pregunta, cópiense esta pregunta, de una vez se las voy a hacer. ¿Qué fue creado el código de Bustamante? ¿A través de qué? ¿O por qué medio? ¿O cómo fue que lo crearon? ¿Ya? Y lo van a encontrar ustedes en las primeras páginas que están ahí, que ahorita les voy a ir dando prácticamente la respuesta. Con el ánimo de sus países respectivos estuvieran representados en la 6ª Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella debidamente autorizados para aprobar nominaciones, resoluciones, convenios y tratados que juzgaren útiles al interés de América. Los siguientes señores delegados: por Guatemala, Soliva, Carlos Salazar, Bernardo Álvaro Tello y Luis Beltranena. Ese es un apellido bastante sonado. Y José Azurdia. Ellos fueron los que fueron allá a La Habana y pues ratificaron, aceptaron el Código de Derecho Internacional Privado para aplicarlo tanto en Guatemala como a nivel internacional. Y aquí vean ustedes, declaración de la delegación de Guatemala. ¿Qué dijo la declaración de Guatemala? En este caso, la delegación. Guatemala ha adoptado en su legislación civil el sistema de domicilio, pero que aún así no fuere, los artículos conciliatorios del Código hacen armonizar perfectamente cualquier conflicto que pudiera suscitarse entre los diferentes estados. Según las escuelas diversas a que hayan
la genialidad de los plenipotenciarios de Guatemala, los representantes, genialidad y criterio científico campean en el proyecto. Debe dejar constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reserva de ninguna especie. Sin embargo, dice que por cuanto dicha convención, por ahí van las respuestas, por cuanto dicha convención ha sido aprobada por el Congreso Nacional con la siguiente reserva. Este fue un congreso que no es el de aquí. Aquí es el Congreso de la República. En otros lados es el Congreso Nacional. Y aquí van ustedes a obtener el nombre. Dice: reserva, apruebas el Código de Derecho Internacional Privado suscrito el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional en América de La Habana. Entonces, aquí tenemos ya, como que dice la carta, la permitió ratificar, crear el Código de Bustamante. Y luego viene la ratificación de la Convención, de Derecho Internacional Privado. La citada convención ha sido ratificada por mí, dice aquí, un plenipotenciario, que no es de aquí, y las ratificaciones depositadas en la Unión Panamericana en Washington el 6 de septiembre de 1933, por tanto, en uso de las facultades que me confiere el número 16 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, dispongo y mando que con las reservas indicadas se cumpla, lleve y efecto pública, publicándose en el Diario Oficial. El texto autorizado del código a qué se refiere, dado en la sala de mi despacho, refrendado por el Ministerio de Estado del Departamento de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, por supuesto, a 10 días del mes de abril de 1934 y a Alessandrí Miguel de Cruchaga. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que se ratifica la convención cada vez que es necesario. Entonces ya caemos a la Convención de Derechos Internacional Privado. Entonces, tomen su código. Ahora, estos artículos no los habíamos analizado. Artículo 1, artículo 2 y artículo 3. ¿De dónde nacen estos artículos? Son los 3 artículos principales de la convención que nos permiten aceptar, ratificar y nos decimos que las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente convenio. Entonces, la pregunta siempre es, ¿de dónde nace el Código de Derecho Internacional Privado que se creó en La Habana en el año de 1928 y que los presidentes lo subrayan? Eso no lo van a encontrar en los artículos del Código de Derecho Internacional Privado, lo van a encontrar en los artículos del que se creó en La Habana en esa época, ¿ok? Entonces, artículo número 1, pongan ustedes por ahí, ¿verdad? Este epígrafe lo acostumbro a hacer yo así. Y le pongo un epígrafe así, como dice ahí, ¿sabes si lo pueden ver? Aceptación, ¿ya? Y lo subrayo, porque eso es lo que realmente me conviene. Ok, vamos al artículo número 2. En el artículo número 2, ¿qué es lo que establece la convención? Nadie me escribió, estoy preocupado, estoy asustado que nadie escribió. Bueno, ojalá que todo esté bien, para mí todo está bien, ojalá que para ustedes esté también bien. Entonces vamos al artículo número 2. Las disposiciones de este código no serán aplicables sino entre las repúblicas contratantes y entre los estados que se adhieren, y a él la forma que más adelante se consigna. Por ejemplo, yo podría preguntarles aquí, una pregunta de examen, podría ser, según la convención del Código Bustamante, ¿verdad?, ¿se puede aplicar el derecho internacional privado en Belice? Ustedes me pueden decir no. ¿Y cómo hace para comprobar si está o no está en la convención y si estuvo en ese tiempo o ya se adherió? Pues obviamente leyendo la Convención de Derecho Internacional Privado, la cual yo diría que no, porque no aparece en el código, y podría decir que sí, porque sí aparece en el código, pero para eso lean ustedes. Entonces aquí quiere decir que se aplica entre las repúblicas que han aceptado y ratificado, o aquellas que se puedan adherir al código para poder aplicar la normativa tanto interna como la normativa externa. Artículo 3. Cada una de las repúblicas contratantes al ratificar el presente convenio podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligación o no, y disposiciones a que la reserva se refiere en el artículo 4, el código entra en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen
el depósito a la respectiva ratificación, siempre que por lo menos se haya ratificado los artículos 5, ¿verdad? Y los demás que van a. Entonces, ¿dónde van a leer ustedes el 4? El artículo 4 y el artículo 5. Pero léanselos todos porque son poquitos artículos, son 9 artículos. Lean para que puedan entender totalmente eso. ¿Por qué no lo copié todo? Porque está aquí la ley. Solo puse las ratificaciones se depositarán. Y ahí va, lo demás lo van a leer ustedes ahí. Muy bien. Con esto estaríamos llegando entonces a la clase número 10. Deseo que pues ustedes puedan descansar y nos vemos la próxima semana cuando toque. Ya ustedes tienen el calendario y en ese sentido ahí nos vamos a ver. Entonces vamos con las preguntas. ¿Quién fue el principal exponente de las escuelas estatuarias? ¿Cómo clasifica la ley de la escuela estatuaria italiana? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué escuela eminentemente territorial? Bertrand de Argentré. ¿Cómo divide Bertrand de Argentré los estatutos de la escuela estatuaria? ¿Qué carácter tenía la escuela francesa? Y con eso estaríamos llegando ¿cómo se llama? A la clase del día de hoy, ¿verdad? Y los espero la próxima semana. Pasen buen día. No escribió nadie hoy, nadie que están enojados conmigo o están molestos. ¿Sabe qué les pasó? O no están, simplemente aparecen, pero no están y andan en la playa. O algunos están desde la playa recibiendo la clase del día de hoy. Así que pasen felices vacaciones. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima y muy buena tarde. Saludos.